Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejadlo crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les explicaba nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga lo proclamado. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy ya es domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario dentro del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Y hoy tenemos una parábola de edificación para todos nosotros, de crecimiento espiritual extraordinaria, magistral, por parte de Jesucristo nuestro Señor. Aquí lo que se basa esta parábola es en la tolerancia y en la paciencia que tenemos que tener ante una situación, hermanos y hermanas, de que el mal coexiste con el bien. Así como lo oyes, el mal coexiste con el bien. Y por eso hoy el pensamiento que debe guiarnos ante esta parábola es que la tolerancia, hermanos y hermanas, la tenemos que tener también porque la cizaña puede convertirse en trigo también. Así lo ha recordado el Papa Francisco. Tengamos paciencia y tengamos tolerancia, porque la cizaña puede llegar un momento en que se convierta en trigo. Claro, la situación está en que entre el mal y el bien uno quisiera erradicar efusivamente, ¿verdad? Y radicalmente la cizaña, porque la cizaña es mala, la cizaña hace daño, la cizaña pues evita el crecimiento del trigo y es capaz de ahogarlo a tal punto que le causa la muerte. Y inmediatamente pues lo que nos viene a la mente es que pues es arrancar y es cortarla. Pero en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, la parábola, por eso decimos que está llena de paciencia y tolerancia ante la coexistencia del bien y el mal que siempre está en medio de nosotros,
Porque aquí hay un asunto que es cuestión de deberes. Hay una función que tenemos que hacer nosotros, hay una función que tiene que hacer Dios. Dios tiene un deber en cuanto a esta situación y nosotros tenemos otro deber. El deber de Dios, hermanos y hermanas, único, el deber, el único que lo puede hacer y cortar y sacar de raíz la cizaña es Dios. Ese rol no nos toca a nosotros nos toca el rol de ¿qué? De proteger el trigo de la cizaña. Son dos cosas distintas y por eso a veces esta parábola parece que nos choca en nuestro pensamiento. Yo quiero que arranquemos antes de entrar a la parábola con esta cuestión de la tolerancia y la paciencia ante la coexistencia del bien y del mal. Aquí hay un desempeño de roles de cómo actuar ante esta situación de que el mal está en coexistencia con el bien. Pero no nos toca a nosotros cortar ni arrancar. Eso es tarea de Dios. A nosotros nos corresponde proteger el trigo de la cizaña y dejemos que crezcan juntos, porque ahí es que Dios se va a encargar de las cosas. Y ciertamente esta parábola nos lleva a pensar, hermanos y hermanas, desde el principio que comienza el mundo y hasta en el libro de Génesis nosotros vemos esta figura siniestra del maligno en esa forma, ¿verdad?, de la serpiente que entra al paraíso habiendo Dios creado al hombre y a la mujer y teniendo este lugar tan lleno de bendiciones, ¿no? Este jardín de esplenditud, de tanta cosa buena, de tanta cercanía con Dios, entra la serpiente y revuelca todo. Y muchos de nosotros se preguntan, pero ¿cómo en el paraíso, verdad, en ese lugar de tanta delicia, Dios permitió que entrara la serpiente? Y a través de la Biblia vemos momentos muy serios y muy fuertes, hermanos y hermanas, donde el mal coexiste con el bien. Y no solamente pasa en la Biblia, pasa también en nuestras vidas, tal vez con amigos, y vemos que la cizaña amenaza seriamente el trigo, o sea que el mal es capaz de ahogar el bien, y lo vemos con familia, y lo vemos con amigos, lo vemos con nosotros, lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la iglesia, lo vemos en la sociedad. O sea, esto parece no acabarse. Entonces esta coexistencia, ¿cómo es que nosotros trabajamos esta situación? De eso vamos a estar hablando hoy. Pues hermanos y hermanas, esto nos pone a pensar seriamente en nuestra propia vida. Venimos a este mundo, estamos en el cristianismo, conocemos a Dios, vivimos en vida espiritual y a la vez también vivimos en el mundo. Y ciertamente sufrimos los embates del mal. Estamos con el bien y a veces aparece el mal nos sacude, podemos caer en la tentación, caemos en el pecado. Y todo esto, hermanos y hermanas, a veces visto desde ese punto de vista, nos llevaría como a tomar las cosas en nuestras manos y arrancar esa cizaña de cuajo y a cortarla, pero antes de tiempo, que es lo que tenemos que velar aquí. Esto no solamente se refiere a un mal que sea maligno. A veces tenemos que ver que podemos hasta enfrentarlo, y hay personas que lo han interpretado, la parábola de la cizaña y la tolerancia que hay que tener cuando está junto al trigo, pues hasta con una religión distinta a la nuestra, ¿no? Aparecen muchas religiones y aparecen muchas religiones que nos atacan a nosotros, que nos señalan a nosotros de esto, de aquello y de lo otro. Y también a veces nosotros señalamos a esta religión, a aquella religión de esto y de lo otro, a los feligreses de aquella religión como que son así, que son malos, que son obra de Satanás, yo no sé qué. Pues a veces caemos nosotros en todo eso. Y aquí el detalle está, hermanos y hermanas, en tener paciencia y en tener tolerancia, porque aquí hay unos roles que a veces nos estamos nosotros metiendo donde no nos toca y no nos corresponde desempeñar un papel. ¿Por qué tenemos que tolerar, hermanos y hermanas, el mal que crezca tan cerca del trigo, que es el bien? ¿Por qué es que hay que tener paciencia? Por lo tanto, esta parábola tiene que ver con el juicio final. Por eso es que tenemos que tener cuidado en el mensaje que nos envía. Porque el mensaje que nos envía no es el mensaje de actuación de Dios, sino es de actuación de creyente, que es distinto. Porque cuando Cristo dice el Hijo del Hombre, siempre que Cristo utiliza el título del Hijo del Hombre para autodenominarse, tiene que ver con algo del juicio final. Y Él lo usa en esta parábola, por lo tanto esta parábola tiene que ver con el fin de los tiempos,
con el juicio, que son eventos, hermanos y hermanas, y deberes que corresponden totalmente a Dios. Nuestra tolerancia y nuestra paciencia, imitar la de Dios, que espera con calma para entonces darse cuenta hasta dónde ha llegado esa cizaña. Miren, y hablando de deberes, vamos a poner los deberes de Dios claro, que se enfatizan en esta parábola, los deberes nuestros claros, que se enfatizan en esta palabra. El deber de Dios que nos menciona esta parábola ante la situación de que el mal y el bien coexisten y hay que tolerar esa situación y hay que ser prudentes, ¿verdad? Pero con tolerancia y paciencia. El deber, hermanos y hermanas, de juzgar al final de los tiempos es de Dios. Y si nosotros entendemos la parábola, el cortar, hermanos y hermanas, y el arrancar es juicio. Es juicio final, porque llegó el momento final. Pues por lo tanto, ese deber de arrancar y de sacar de raíz, hermanos y hermanas, o de cortar definitivamente la cizaña, es del juicio final y por lo tanto corresponde a Dios, no me corresponde a mí. El que separa en todo caso es Dios. Eso tenemos que verlo. El que separa es Dios y nosotros no tenemos ninguna autoridad para separar hasta el punto de decir este está condenado o este está salvado. No, el que separa al final de los tiempos es Dios. Ese papel es de Dios. La parábola, hermanos y hermanas, también nos enseña que la gente se convierte, ¿verdad? Y a través de la misma palabra de Dios. La gente se vuelven rectos a través de la palabra de Dios, se vuelven piadosos, se vuelven creyentes a través de la palabra de Dios. No es arrancándolos, no es cortándolos. Así no es que la gente se puede convertir, porque ciertamente ahorita vamos a ver que hay una tentación bien grande en nosotros de arrancarla, pues precisamente por eso, porque queremos que se conviertan rápido, porque queremos que agarren la verdad y el bien rápido. Pero vamos con calma, ¿no? Lo que convierte a las personas realmente es la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios y de esa palabra de Dios su crecimiento espiritual, que desde luego incorporado a una iglesia como creyente y miembro de la iglesia, así es que trabaja la palabra de Dios. Pues por lo tanto, esa fase de la palabra de Dios para la conversión hay que dejarla que llegue. Hay que tener paciencia y tolerancia. No vayamos con nuestra rapidez, no vayamos con nuestro empeño, no vayamos con nuestra prisa para que este se convierta, para que este crea en lo que yo creo, porque está orando mal, porque está... Tenga cuidado. A veces las cosas se pueden salir, hermanos y hermanas, de proporción y nosotros, en vez de estar protegiendo, lo que estamos es atacando sin darnos cuenta. Así que eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Dios sabe, hermanos y hermanas, cuándo se seca la cizaña. Y aquí vamos a ver esto bien. La coexistencia del mal y el bien nos preocupa, pero ¿sabes qué? La cizaña se seca. Llega un momento en que se seca y esa situación de secarse la cizaña solo la sabe Dios. Y hay que dejarlo en manos de Dios. No creas tú que porque la cizaña está al lado del trigo, hermanos y hermanas, pues perdimos el caso. O estamos perdidos totalmente. O aquí se apoderó la cizaña del trigo, se apoderó el mal del bien. Y ahora, ¿qué va a suceder? Se lo llevó, cayó en el error, se va a condenar. No, con calma, hermanos y hermanas. La cizaña también se seca. Y Dios sabe el momento en que la cizaña se secará. Dios ve mejor que nosotros, hermanos y hermanas, en su rol. Dios ve la basura mejor que nosotros porque Dios puede ver el germen que está dentro. Y Dios permite que el germen madure para ver qué es lo que trae. Ponte eso claro en la mente, hermanos y hermanas. Nosotros con nuestra prisa, nuestra falta de paciencia y tolerancia ante el mal y el bien que coexisten y queremos con prisa sacarlo de raíz, no nos da tiempo a ver la basura. Pero ver en profundidad qué germen trae esta basura, pues vamos a dejarlo madurar para saber de qué se trata. En la madurez es lo que pasa, lo que dijimos ahorita, se puede secar. Y también en la madurez puede haber un cambio, hermanos y hermanas, que sería el siguiente punto. También cabe la posibilidad de que la cizaña se vuelva trigo.
y hay que dejarla madurar para ver por dónde va y qué resultado va a tener. Se puede secar y a la misma vez, hermanos y hermanas, puede convertirse. Pero hay que tener paciencia y tolerancia ante la conversión. Tenemos que calmarnos porque nosotros queremos conversiones expresos, conversiones de la noche a la mañana para que esté bien, y eso es peligroso. Vamos a dar tiempo a que esto madure, hermanos y hermanas, para saber si en un momento dado se seca o si en un momento dado cambia el rumbo y de repente cabe la posibilidad, con la ayuda de Dios, de que esta cizaña, ha terminado en convertirse en trigo. Esa puerta también está abierta, hermanos y hermanas. Y también, hermanos y hermanas, Dios prefiere que las cosas se aclaren por su propia cuenta. Ese es nuestro Dios. Por eso tolera, por eso tiene paciencia. Dios prefiere que las cosas se arreglen y se aclaren por su propia cuenta. A veces ni necesitan la intervención de Dios, ni necesitan la intervención nuestra. ¿Cómo fue que el hijo pródigo volvió a la casa de su padre? Se arregló el asunto por cuenta propia, ¿no? Cayó en cuenta, entró en sí mismo y dijo: espérate, yo he cometido un error, me voy a casa de papi porque yo metí las patas. O sea, Dios a veces espera que las cosas se arreglen por cuenta propia, sin su intervención y sin la intervención nuestra. ¿Por qué? Porque las personas tienen la capacidad en su voluntad, hermanos y hermanas, de transformarse, de cambiarse en el nombre de Dios, y estos asuntos hay que dejárselos a Dios. Por algo nos puso la iglesia hoy, hermanos y hermanas, en la primera lectura, el libro de Sabiduría, en el capítulo 12, donde nos habla acerca de Dios. Y como estamos hablando de lo que Dios hace en esta parábola, ¿por qué Dios tiene tolerancia, hermanos y hermanas? ¿Por qué Dios tiene paciencia ante la coexistencia del mal y el bien? No solamente en la vida del prójimo o en otras religiones o en la sociedad, sino en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras hermanas. ¿Por qué Dios tiene esa tolerancia y tiene esa paciencia? Pues mire por qué la iglesia nos puso la primera lectura de Sabiduría 12. Porque ahí dice, hermanos y hermanas, que Dios no juzga injustamente. Eso está claro ahí. Porque Dios hace lo posible por perdonar a todos. Dios es dueño de su fuerza. Nosotros no somos los dueños. Él da justicia porque se guía por un principio de justicia. Él juzga con moderación y gobierna con mucha indulgencia. Antes de cortar y antes de arrancar, no la cortes, dice el Señor, porque todo esto es obra de Dios. Dios da la esperanza, dice el libro de Sabiduría, y el hombre justo debe de ser humano. El ser humano debe de ser justo y el justo debe ser un ser humano. Porque Dios, hermanos y hermanas, entiende que hay personas que se pueden arrepentir ante el pecado. Eso es lo que dice la primera lectura de hoy de Sabiduría, y por eso es que Dios tiene tolerancia antes de que venga el juicio. Por eso es que le he dicho yo en algunos momentos aquí, hermanos y hermanas, en la época que estamos viviendo y el tiempo que estamos viviendo luego de la venida del Espíritu Santo y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ¿verdad? Es el tiempo de gracia, es el tiempo de salvación, es el tiempo donde Dios perdona y donde Dios tiene misericordia. Por lo tanto, el juicio no ha llegado todavía. Ese momento de arrancar, que dice la parábola, de sacar de raíz, hermanos y hermanas, de cortar ese tallo para que ya no dé fruto, eso no ha llegado todavía. Por lo tanto, en el momento que estamos en el de paciencia y de tolerancia, y déjame decirte algo, vamos a tener paciencia y tolerancia con los demás para que Dios tenga paciencia y tolerancia con nosotros. A veces tenemos unos ataques muy serios, hermanos y hermanas, contra otras religiones, contra los pentecostales, contra los adventistas, contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los episcopales, contra los presbiterianos, contra los metodistas. Tranquilo, hermano, tranquilo. Podemos pecar sin darnos cuenta, no nos toca a nosotros ese juicio. Toleremos en el nombre de Dios, tengamos paciencia en el nombre de Dios. En un momento dado las cosas pueden transformarse y cambiar.
El tiempo está abierto a la transformación y al cambio, y hay que orar para que esto ocurra. Por el momento todo esto va a estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque es división, y la cizaña crea división, crea una separación, y de alguna forma al dividir lo que busca es que no tenga fuerza el bien, y por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque nos podemos engañar a nosotros mismos y estar jugando el papel y el rol de Dios que no nos corresponde. ¿Cuál es nuestro deber en torno a esta parábola de la cizaña que crece al lado del trigo y que no debemos de arrancar hasta la cosecha, que es lo que le tocaría a Dios? Pues hermanos y hermanas, tolerar y tener paciencia es una bendición por parte de Dios, y ese es nuestro error. La cizaña, hermanos y hermanas, tiene algo extraordinario como planta. La cizaña en sus primeras etapas de crecimiento se parece casi idéntica al trigo. Casi idéntica al trigo. Por eso Cristo dice, déjala crecer. No vayas a hacer que te lleves enredado el trigo. No vayas a hacer que cometas el error y confundas el trigo con la cizaña. Cuando algo está empezando, hermanos y hermanas, que es malo. O sea, los otros seres humanos son iguales que nosotros, ¿sí o no? Todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido adultos, todos hemos sido algo en la vida parecido uno a los otros porque somos de la raza humana. La cizaña es bien parecida en su etapa de crecimiento al trigo, y si te vas a cortarla de cantazo te puedes equivocar y confundir el trigo con la cizaña o la cizaña con el trigo, y hemos caído en un grave error. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros como bautizados en el nombre de Dios y como personas que también vamos a pasar por un juicio, es importante que tengamos estas cosas en mente. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos cortar, nosotros no podemos arrancar de ninguna forma, y la situación de nosotros es saber que hay que dar una oportunidad, porque Dios da oportunidad. Nosotros no tenemos, hermanos y hermanas, el poder para hacer que los otros pierdan la salvación. Si Dios abre un tiempo de gracia en paciencia y en tolerancia para que el que se arrepiente se convierta, y eso es proceso de salvación, no está en mis manos cortarle a alguien, hermanos y hermanas, y arrancarle la salvación por mis criterios humanos, por mis criterios de juicio, por lo que yo entiendo que está haciendo mal. Pues hermanos y hermanas, yo no puedo quitarle a otra persona la oportunidad de la salvación, porque eso lo decide Dios. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es proteger. La misión nuestra es proteger del maligno a los demás, proteger a tus hijos del mal, proteger a tu esposa del mal, proteger a tu esposo del mal, a tu familia, a tu matrimonio, al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, protegerlos del mal. Esa es nuestra misión en todo lo que conlleva la paciencia y la tolerancia que Dios nos pide, hermanos y hermanas. Dentro de todo, nosotros no reinamos en el corazón de nadie. Nosotros no reinamos en el corazón de nadie, y esto tú lo sabes. El que reina en el corazón del prójimo es Dios. Esté donde esté, el que reina en el corazón del prójimo es Dios. Yo no puedo ir a cortar la cizaña porque tiene que estar cristianizado esto, tiene que estar bautizado, no sé, lo que sea, o apartado del mal, como si yo ejerciera una fuerza de que yo soy el que reino en tu vida y por lo tanto te obligo a esto. Nosotros no podemos caer en eso, hermanos y hermanas. Arrancando y cortando, hermanos y hermanas, no podemos decir que hicimos un servicio a Dios, porque ese servicio es de Dios, porque ese poder es de Dios. Tú no haces ningún servicio arrancando el mal. No hacemos ningún servicio. Lo de nosotros es proteger del mal. Y después tampoco podemos pensar que vamos a recibir una recompensa o que vamos a merecer algo bueno en el cielo porque arranqué el mal o porque lo corté. O sea, no, cuidado, hermanos y hermanas. Esto me hace pensar a veces en la desesperación que le ocurre a algunos padres con sus hijos para que salgan de ciertos males y de ciertas situaciones que son pecaminosas y las entendemos. Pero ¿cuántos suicidios no ha llevado tal vez
el mal manejo de corrección de unos padres demasiado agresivos en la corrección con sus hijos hasta el punto que lamentablemente sus hijos se han quitado la vida. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Y sabemos que tú tienes un buen interés, que es la salvación de tu hijo, o de tu hija, o de tu amigo, o de quien sea. Que no siga en el mal, que se va a perder, que eso es obra de Satanás, lo sabemos. Pero hermanos y hermanas, hay que tener una paciencia en estas cosas, porque se nos puede salir el tiro por la culata y causarle un daño más grave a la persona, y por eso hay que tolerar y hay que tener paciencia. Y ahorita vamos a ver por qué, porque nosotros tenemos un auxilio que viene por parte de Dios. A todo esto, a veces, hermanos y hermanas, es conclusión de nuestro deber, que a veces la tentación por arrancar y la tentación por cortar, pues es más fuerte, hermanos y hermanas, que nuestro deber y nuestra obligación de proteger. Caemos en la tentación de cortar y arrancar, y es más fuerte esa tentación que nuestro deber de proteger. Tenemos que ponernos eso en mente en el nombre de Dios. Y ahora bien, cerca ya del final de la meditación de hoy, quisiera concluir con ustedes, hermanos y hermanas. Satanás, queda claro que es el que siembra el mal en el mundo. Y la coexistencia del mal y el bien se debe a que pasa por desapercibido, como pasó en el principio, ¿verdad? En el jardín del Edén con Adán y Eva. O sea, ¿qué hace allí adentro y cómo está allí adentro? O sea, es un lugar de Dios. Y aquí mismo en la parábola, uno de los sembradores dice, ¿quién la metió aquí? ¿Quién sembró la cizaña? Pues si tú lo que has sembrado es lo bueno, tú has sembrado el trigo. ¿Quién la metió? Y eso es uno de los trucos que tiene Satanás, hermanos y hermanas, con lo que hay que tener cuidado. Él pasa por desapercibido, ¿no? Es como lo que decimos, él tira la piedra y esconde la mano. Pasa por desapercibido y tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay personas, hermanos y hermanas, que caen en el mal, no necesariamente por una voluntad propia, sino por un mal, el maligno y el demonio que los persigue hasta que quiere dominarlos. Y tenemos que saber que la lucha entonces no es contra esa persona, la lucha es contra este ser que se llama demonio. ¿De dónde viene la cizaña? Esa es la pregunta de todos nosotros. ¿De dónde viene el mal? La parábola nos aclara, no viene de Dios. Dios siembra el bien. Viene por parte del enemigo, que existe y está por ahí. Que haya personas que no lo crean y no lo quieran ver, hermanos y hermanas, eso es asunto de ellos. Pero Cristo está poniendo las cosas en blanco y negro para que nosotros sepamos diferenciar que Dios no es el que manda todo este tipo de situaciones. La cizaña, hermanos y hermanas, si usted entiende lo que es la cizaña, es una hierba mala. Y no solamente es una hierba mala, es una hierba que da un fruto rojo que es altamente venenoso. Ya te hemos dicho dos cosas acerca de la planta de la cizaña, que cuando crece, en las primeras fases de crecimiento, se parece mucho al trigo. Y ahora te estamos diciendo que el fruto que da es rojo y es altamente venenoso. Por lo tanto, altamente venenoso quiere decir que hay que tener un cuidado cuando uno trata de cortarla y cuando uno trata de arrancarla. Y como en ese caso es el demonio, el poder para hacerlo lo tiene Dios. El poder para exorcizar lo tiene Jesucristo. O sea que esto es un asunto altamente peligroso, porque no vaya a ser que tú, metiéndote en asuntos que están fuera de tu poder, te vuelvas una víctima del maligno o caigas en las garras del poder del maligno sin darte cuenta, por estarnos exponiendo a altos peligros venenosos que nos podrían costar la vida y la propia salvación. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, continúa enseñándonos en Romanos 8. Porque entonces, ya para concluir, porque entonces, hermanos y hermanas, si tenemos que tolerar y tener paciencia y el mal está en el mundo suelto y crece coexistente al bien, entonces siempre vamos a tener cizaña y trigo, siempre vamos a tener el mal y el bien en la vida, en nuestras relaciones humanas, siempre van a estar coexistiendo. Y entonces tengo que tener paciencia para no arrancar, y lo mío es proteger
¿Cómo me protejo yo? Si protejo a los demás, ¿cómo me protejo yo? Y aquí por eso la iglesia nos pone la segunda lectura de Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículos 26 al 27. Y este texto lo conocemos, yo lo que voy a señalar es una frase, ¿no? Él dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es lo que está diciendo Pablo ahí. Y a la misma vez nos dice que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad. O sea que gozamos de ¿qué? Que gozamos del auxilio de Dios, hermanos y hermanas. No estamos sin defensa, por eso tolera, por eso ten paciencia. Dedícate a proteger, no a cortar, hermanos y hermanas, ni a arrancar, es peligroso y es del juicio final, no es de ahora. ¿Y cómo hago yo para protegerme? Tenemos el auxilio de Dios y del Espíritu Santo en medio de nuestra debilidad. Como dice Romanos 8, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad. Nos podemos defender, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos fe y nos podemos defender antes de atacar. Eso queda claro hoy. Defiéndete antes de atacar, ¿no? Protégete antes de atacar. Eso es lo que está diciendo la palabra hoy. Y de hecho, en esta parábola, Cristo menciona dos palabras pequeñas del reino de los cielos en cuanto al crecimiento en la fe. Y por eso es que Cristo habla aquí de que de la levadura. El reino de los cielos se parece a la levadura en la masa, que cuando entra la fermenta y crece. O sea, la fe va creciendo. ¿Para qué? Para protegerte de que estamos creciendo entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña. Ay, santo Dios, ¿cómo me protejo yo? Es como la levadura, la fe. Tienes que tener fe, ahí como la levadura que hace fermentar la masa. Vas madurando en la fe, vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo defensa en vez de atacar, vas conociendo lo que estás haciendo. La otra parábola pequeña que presenta Cristo aquí, después de la levadura, es que el reino de los cielos, hermanos y hermanas, es como la semilla del grano de mostaza que se siembra pequeñita y crece como un arbusto y se parece a un árbol. O sea, no crece como algo chiquito, ¿no? Pues ese crecimiento, hermanos y hermanas, es la madurez en la fe. Y se nos presenta hoy en la parábola, y Cristo la presentó para que no corramos de espanto porque, wow, tengo que tener paciencia y tolerancia ante el bien y el mal, y aquí me quedo yo. Tú vas a estar protegido. Que la fe crezca en nosotros, como la levadura fermenta la masa, como el grano de mostaza que crece y se convierte en un arbusto como un árbol. Pues crece en todo eso. Y así podemos crecer y coexistir, hermanos y hermanas, ante el mal que es la cizaña. Que la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos enseñe el camino correcto para entender por qué coexistimos el bien y el mal. Porque coexistimos los buenos y los malos. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosas hará Dios? Y ya hoy, por lo menos, hemos aclarado parte de ese asunto, y en otros evangelios vamos a ver muchas más grandes experiencias de la fe que nos van a llevar a tener seguridad ante la tolerancia que tenemos que tener de la cizaña y el trigo creciendo juntos, y ante la protección que todos debemos de tener. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana